El dron realmente es un router con hélices. Entonces no existía la Raspberry. Una forma de Raspberry, sin saberlo, era un router. Tú tienes que estimar dónde está el robot o en qué estado está el robot o en su posición o en su velocidad, todo ese tipo de datos. Entonces en un dron tú tienes que hacerlo muchísimas veces por segundo. Claro, ahí no te vale JavaScript ni Python. En C, ¿no? Supongo. Exactamente, o sea, es C puro y duro. Yo empecé abriendo el V dentro del router. Claro, entonces dije, pero si es que yo no puedo compilar dentro del router. Claro. Entonces que cerré el V, me fui al PC y dije, ostras, compilación cruzada, ¿no? Necesitas saber de muchos temas. Unos los das en la universidad como informático, pero otros no. Hablemos de trenes. Actualmente tenemos sistemas balizas o sistemas de red vulnerables en España. Tenemos sistemas robustos en safety. Tenemos sistemas que protegen a las personas y muy bien. Y son súper robustos, muy bien construidos y muy robustos. ¿Qué pasa? Que adolecen de security. Personas atacando a las máquinas, a los sistemas, que es como nosotros entendemos la ciberseguridad. En el lado de la seguridad para las personas, sí son seguros. En el lado de la ciberseguridad para protegerse de las personas, es lo que nosotros estamos planteando y estamos poniendo encima de la mesa. Te puedo dar una sensación mía. En nuestra época, al menos para mí, a la distancia entre el brillante y el mediocre no es malo, es medio. La distancia entre el brillante y el mediocre era mucho más corta que la que hay ahora. O sea, el brillante es cada vez más brillante y el mediocre es cada vez más normalito. Digamos que hay una polarización del que ve la Matrix que el que vive en la Matrix. Entonces, haces la media y te sale la misma. Hay más espacio entre las dos muestras, pero en realidad, bueno, pues es una observación empírica. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo, estamos aquí en Hack to Hack. Hoy estamos con David Meléndez, una persona que ha estado en todos los congresos, yo creo que del mundo, presentando cosas muy interesantes. Y vamos a empezar un poco por saber un poco de su vida personal, a nivel también laboral, cómo empezaste. Me encantaría saber tu trayectoria profesional, si puede ser, si te abres a nosotros. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarme a este podcast y bueno, mi trayectoria profesional, yo decidí en un momento dado meterme a informática. Así, Sí, ¿o qué hago? sí, porque era algo técnico, me gustaba, pues, de hecho, lo gracioso es que yo empecé, yo me metí al bachillerato de Ciencias Sociales. Ah, Entonces, a mí me gustan mucho también las letras. ah, Entonces, es una cosa que, pues, siempre me ha parecido muy interesante, pero dije, ostras, ordenadores, ¿no? Porque también, pues bueno, pues mi padre le gustaba mucho pues, el tema de cables, el tema de la electrónica, y dije, bueno, pues una mezcla de todo lo que me gusta, un compendio que resume todo, pues podría ser la informática, ¿no? Entonces, ahí que fui, ¿no? Al grado de informática. Y bueno, pues luego ya fui metiéndome. Mi primer año laboral fue en la administración de sistemas, tanto de Windows como de Linux. Había poco Linux entonces, tocábamos poco Linux, pero a mí es lo que me gustaba. Es decir, como informático, siempre te tira lo que aprendes en la universidad, lo que te enseñan ahí, que es más sistema operativo en cuanto a tocar, ¿no? El primer contacto que tienes con eso es Linux, ¿no? Entonces, pues bueno. Y luego, bueno, pues salté al mundo del desarrollo de gestión, estuve en banca jolín. y luego, pues ya al cabo de unos años, pues ya me vine aquí a Madrid, hace ya muchos años ya, y ya me metí con el tema de hardware, sistemas embebidos, porque es realmente siempre lo que yo sabía que me gustaba, ¿no? Tema hardware, ¿no? Tema hardware, exactamente. Tema hardware y tema firmware, software, un poco el software que toca el hardware, ¿no? En el sentido, es estar entre esas dos tierras, ¿no? Entre esos dos mundos. Modificar las cosas un poco, ¿no? Claro, y ver cómo tu software tiene efectos en el mundo físico. Ya, sí, sí, Entonces, sí. eso, pues, bueno, la primera vez que lo sientes, pues dices, tengo el poder, ¿no? Ya, de modificar, ¿no? Todo un poco, ¿no? Y Exacto, o sea, tu software no, o sea, lo que cambias en el software no es algo que solo aparece en una pantalla, sino que aparece pues en el mundo real, ¿no? De algún modo. sí, que interactúa con la realidad, ¿no? Exacto. Con- Desde una luz que se enciende, pues a un motor que se mueve, o ya nos vamos a cosas ya que ya vamos a hablar, pues un dron que vuela, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Eso, mira, vamos a hablar luego más tarde, pero me gustaría un poco hablar un poco de tu trayectoria profesional y cómo ahora pues decides ser profesor. O sea, cómo es, en plan, pues bueno, pues
decido porque está dando clase, ¿no? Sí. ¿Es un máster o es un curso de Es, ciberseguridad? son másteres. Por ejemplo, el de la Universidad de Castilla-La Mancha, ya he perdido la cuenta de los años. No sé si son 7 o 8 ya. Jolín, O, y luego, bueno, pues ahora estamos con el nuevo máster de la Complutense en ciberseguridad, que este ha sido el primer año. Y ya estamos preparando la segunda convocatoria y no en muy el bien. mismo año, quiero Sí, decir. sí. Jolín. Entonces, pues, Está y bueno, luego los bootcamp, el bootcamp de la router, de hardware que tenemos ahí a fuego, que es, digamos, nuestro proyecto buque insignia, ¿no? En ese sentido. muy bien. Em, Relación a tus alumnos, supongo que verás a gente, niños, chavales, ¿no? La nueva generación que nos viene. ¿Cómo lo ves, la generación nueva? ¿Ves a gente? Yo tengo sobrinos que algunos, ¿verdad? Que son, pues eso, que van muy son más resolutivos, era la palabra que estaba buscando, pero a lo mejor hay gente que no lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el futuro de la ciberseguridad? Porque en este caso estás dando charlas, estás en el mundo del máster de ciberseguridad. Bueno, a ver, el tema de los jóvenes siempre es un tema que a mí me ha fascinado, porque tienes desde gente que dice que vamos a morir todos, eso lo decía Platón. Claro, gente que dice, no, es que los jóvenes de ahora no tienen educación, no tienen valores. Digo, pues eso lo decían los antiguos griegos. Eso Total, es una frase que está desgastada desde hace 3000 años, literalmente. total, Entonces, si eso fuera verdad, realmente estaríamos todos muertos. No total. estaríamos aquí grabando y hablando. Porque había muchos jóvenes desde entonces. Nosotros éramos jóvenes, Claro, ¿no? Y dirían lo mismo de nosotros, ¿no? evidentemente. Entonces, yo creo que empiezas a ser mayor cuando dices eso de los jóvenes. Es como un poco, ¿no? La Dice, insignia, ¿no? claro, es el punto de inflexión en que te conviertes en persona mayor no por la edad, sino en cuanto empiezas a ver a los jóvenes como esta gente, qué poca seriedad, ¿no? Entonces, mm, en ese sentido, quiero decir, hay jóvenes de todo, no hay un... Es decir, a lo mejor, mira, te puedo dar una sensación mía, una opinión Perfecto. que yo he notado que dices, bueno, en nuestra época, al menos para mí, o sea, la distancia entre el brillante y vamos a llamarlo mediocre, que Mm, mediocre no es malo, es medio, bien, ¿vale? Entonces, la distancia entre el brillante y el mediocre era mucho más corta, mi sensación, que la que hay ahora. Se están distanciando, se nota, digamos. es brillante, se Exacto, nota. o sea, el brillante es cada vez más brillante y el mediocre es cada vez más normalito. Ya, ¿Vale? Entonces, yo es lo que veo, es decir, digamos que hay una polarización del que ve la Matrix, digamos, sí. que el que vive en la Matrix. Entonces, haces la media y te sale la misma, Mm, realmente. sí, O sea, pero, entonces, pero hay división, hay más espacio entre. claro, hay más espacio entre las dos muestras, digamos, pero en realidad, bueno, pues es una observación empírica, Mm. sin más y sin menos, ¿no? Pero, Puede ser eso porque cuando, en mi época ha pasado, conozco a gente que se metió en informática porque era lo de moda, pero nunca ha tenido ese espíritu de romper cosas, ¿no? Que muchas veces le hemos hablado, ¿no? Que es hacker, ¿no? El hacker es una persona pues que le gusta ir más allá, ¿no? No es en plan el malo ni el bueno, ¿no? Es una persona que intenta coger un producto o cualquier cosa y preguntarse cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la gente, a mí, eso como te he comentado, he visto a gente que lo ha hecho. ¿Tú crees que a lo mejor ahora la gente se mete en ciberseguridad porque está de moda? Y por eso el gente que se mete en ciberseguridad porque está de moda no destaca tanto como una persona que está 100% metida. Dice, voy a ir a full. A lo mejor puede ser ¿no? Que ahora mismo, como está todo, la educación es como más sencilla, ¿no? quiero decir, cuando un sector empieza a tener inercia, Mm, se suele paquetizar. sí, Entonces, quiero decir, hay paquetitos de ser hacker, ¿no? Entonces, es como decir, cómo ser guapo, ¿no? sí, Es un poco, decir, a ver, o sea, dice, ¿la cara no se entrena? Pues bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero en el tema del hacking es muy curioso, porque el hacking, como tú bien has dicho, y de hecho me parece una definición muy buena y muy al tiro de que el hacking es una forma de ver la vida, en realidad. Es una forma, una total, cosmovisión, si lo quiero decir totalmente, sí. así. Entonces, em, o sea, digamos que es anterior a tu formación, esa actitud. Sí, sí, Entonces,
Entonces, digamos que tu formación es una consecuencia de cómo tú ves el mundo, Total, realmente. Entonces, total. que hay gente que cree que puede ser hacker a través de un proceso, digamos, Educativo. paquetizado, sí. Entonces, dices, bueno, ahí la educación tiene un reto, porque quiero decir, la educación en realidad no es más que, ni más ni menos, que una lista de checkpoints que cumples y que alguien te evalúa. Total. Entonces, en realidad ser hacker, dice, bueno, es que un hacker te lo tienen que llamar, otro hacker. Bueno, realmente, sí, para ser ingeniero te tiene que firmar el título otro ingeniero, ¿no? Sí, sí. Realmente es un poco buscar el reconocimiento de tus pares o de a quien aspiras que sea a tu par, ¿no? Sí, En la profesión. eso es. Entonces, pues bueno, sí, claro, si tú eres médico es porque Otro médico. otro médico ha dicho, este tío es médico, esta tía es médico, ¿no? Mm, Entonces, realmente, sí, bueno, podríamos decir que para ser hacker tienes que tener, digamos, esa validación, ese reconocimiento de otros que ya son hackers. Sí, bueno, de todas maneras también se ha ido un poco de contexto, ¿no? Lo de ser hacker. Entonces, ya entramos en temas de que si haces esta formación ya eres hacker o si sabes vulnerar este sistema ya eres hacker. mm, Es lo que has dicho, hacker implica una novedad. O sea, hacker implica innovación y más de. sí. Y si tú, digamos que vulneras un sistema, si usas técnicas conocidas y el sistema es conocido y todo es conocido y estás simplemente entiéndase, es decir, puedes hacer cosas muy complejas, pero si estás aplicando técnicas que se conocen en un entorno conocido, estás haciendo un trabajo excelente. ¿Es hacking? Pues a lo mejor ni siquiera hace falta que se llame hacking. Claro, eso es. Sí, sí. O sea, realmente, ¿qué importa? ¿Qué Tú te ganas importa? la vida. Total, total, Tú total. estás cómodo Sí, sí, sí. dar de comer a tu familia y a ti mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué importa que no sea hacking? Eh, ¿Que lo quieres llamar así porque vende más? Hombre, pues Ya, eso es otra cosa, el tema, ¿no? claro. Marketing, ¿no? Sí, sí. Claro, a mí me fascina mucho cuando, cuando hay alguien dentro del sector que dice que está todo el día diciéndole a los periodistas, como corrigiendo, es que un hacker no es un ciberdelincuente. Pero ¿cómo te atreves a corregir a alguien cuando dentro del sector hacking es literalmente cualquier cosa que hagas? Sí, conozco el caso, conozco el caso. Es público ese caso, sí, sí. Claro, entonces, no, un hacker no es un ciberdelincuente, pero muchacho, pues sí que hacking ahora mismo esto, o Todo, sea, todo. todo, O todo. sea, me pongo a trabajar, hacking. Sí, sí. Ves una pantalla negra y ya Sí, está que. te sacas la terminal, hacking. Sí, sí, sí. Pues tío, o sea, acuéstate, tómate una pastilla, ¿sabes? Y ya hablamos por la mañana. Sí, 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 sí. Si Conozco. dentro de nosotros, dentro de nuestro propio sector, cada uno llama hacking, pues a lo que, a lo que le conviene O le realmente. fascina también muchas veces. Dices, me fascina esto, pues yo digo. Yo tampoco ven, o sea, decir, yo lo hablo como si fuese una filosofía. ¿Has estado en la cibercongreso que la CCC? Es el único que me falta. Tienes que ir. Pues ese que te va a cambiar la vida. Vaya, siempre, Es en diciembre, es malísimo porque tienes es familia. que siempre pillan esas fechas que hay que hacer hacking para Hay que ir. hacer Claro, hacking familiar. claro, entonces dices, "Uf", digo, es Sí, que sí. tengo todos los checks menos justo Pues tienes que ir porque yo creo que fue el primero que hicieron así bestial y a mí me cambió, o sea, me cambió la forma de ver la ciberseguridad porque no sé, tienes que ir a vivirlo, no te puedo, te puedo decir, te puedo decir lo que he visto, ¿no? Niños pequeños jugando con plaquitas que Ujú, han sí. soldado previamente, sí, pero no sé, es como con gente con su patinete. Es que los alemanes son muy punkis, ¿no? Muchas veces. Sí, bueno, a ver, es un poco la filosofía también de la DEFCON o incluso la que nosotros queríamos llevar a Router el año pasado. Bueno, el año pasado no, en marzo. Pues nosotros hicimos un taller con mi compañera Gabriela, compañera de investigaciones. Está invitada también, y no Sí, me contesta, está invitada. pues resulta que montamos pues un stand para que los niños soldaran. Es verdad, yo lo vi. Es verdad. Ah, ¿lo montaste tú? Claro, lo montamos. Ah, yo lo vi. Claro, dice, ostras, pues molaría. Entonces, las badges de router, digamos, el candado gigante, pues ese lo diseñé, pues lo mandamos a fabricar Qué guay. y Qué para bien. que los niños lo soldaran y ahí estuvimos pues con Gabriela, que es la que montó, digamos, o sea, el tinglado en sí, ¿no? Sí, En sí. el, físicamente. Sí, sí. Y ahí llevamos las badges y claro, ahí, pues bueno, tienes que hacer un hacking de decir, bueno, pues
que los niños puedan soldar y que no se traguen las pilas. Entonces, Totalmente. hay que elegir muy bien los Sí, componentes, sí, sí. que sean grandes, que sean adecuados, pero si tú les pones a los niños el entorno adecuado, pues te responden perfectamente. O Total, sea, total. no hay ningún problema. Y no, que se van a quemar, no sé qué. A lo mejor te quemas tú antes. Total, sí, sí. Ellos Entonces, a lo mejor andan con más cuidado, ¿sabes? Porque saben que quema. claro, entonces tú les explicas sin ningún, o sea, con que les expliques de forma clara y natural, sin infantilizar nada. Mm. Es decir, mira, esto es así y esto quema, pues como puede quemar una plancha o, ¿no? Entonces, O fuego de o estos fuego. de... Entonces dices, esto no lo toques y tú lo coges desde aquí. Mm. Y Y se puede equivocar a claro, cualquier se pueden persona. equivocar, pero bueno, salió bien. Claro, tienes que estar muy pendiente, tienes que tener ese aplomo, ¿no? De dejar que ellos hagan Sí, a veces realmente. sí tienen que toquear. Y la verdad es que fue muy bien, fue muy bien y todo el mundo salió muy contento. Pues lo propuse para la... Porque yo vine de la CCC y estaba el Congreso de Vicente, de Hard Players, Ujú. que ha sido un par de años, y se lo propuse hacer a Vicente. En plan, oye, y si montamos un stand, y vio muchos peligros también, claro. Vimos muchos peligros porque conllevaba muchos peligros. Claro, entonces Y tienes que, compraba mucho material también, ¿sabes? claro, entonces tienes que tener en cuenta, pues bueno, tienes que hablar con la organización tiene que tener un seguro, tal, ese tipo de cosas. Es decir, si ya hay un seguro para los bootcamp que hacemos Total, especializados total, claro. de gente adulta Total, sí, sí, sí. y tiene la lista de gente y quién va a estar y los profesores y los alumnos, ¿no? Y no te puedes salir de ahí. Mm, Si entra alguien ahí, se invalida total, total, el sí. seguro, entonces no puede entrar nadie. Mm, Y realmente, pues, no pasa nada. Tú sigues los pasos y se puede hacer de todo, total, realmente. totalmente, sí, sí. Y vamos a pasar ya a la Rutez. Mm. Yo creo que eres uno de los principales siempre, ¿no? Todos los años, ¿no? Digamos que eres el más conocido, yo creo que uno de los más conocidos que va todos los años, que repite, ¿no? A ver, la Rute siempre le he tenido mucho cariño porque es, digamos, la primera con a la que yo he asistido o sea, Sí, sí, sí. es decir, pues por ejemplo, yo antes de enterarme de que existía la RuteCon, pues estaba en la Campus Party, es decir, que ya ni existe en España, Campus Party, la Campus guau, Party. qué Entonces, chulo. la Campus Party es donde nació, por ejemplo, pues yo vi ahí empezar a cacharrear, a soldar, por ejemplo, Mm, ahí ya se soldaba, había Campus Bot, que se llamaba, ah, qué chulo. cuando éramos jóvenes. Sí, no, yo nunca pude asistir porque era muy pequeñito. Pues también te habría cambiado la vida. Fíjate, Total, mi hermano iba, me daba mucha envidia, ¿eh? Y con los con razón. PCs y con Sí. todos los monitores que se llevaban. Claro, era un lore muy concreto y muy. Yo siempre, además, cuando hablo con Roman con la ruta, dice: Sí, yo era el que ayudaba a montar la infraestructura. Tú te divertías y yo trabajaba. Joder, ya ves, sí, sí. Entonces, ahí es donde ves todo el tinglado, ¿no? Y bueno, ahí presentas, pues había concursos de robótica. Qué chulo. Entonces, pues ahí gané mis primeros premios, ¿no? Ah, De robótica. Y, mm, y de ahí, pues lo siguiente fue la Routed. O sea, era salto natural. salto natural, claro, es decir, no, tu robot lo tienes que presentar en 10 minutos, porque a mí siempre me ha gustado la prueba libre, nunca me ha llamado la atención y lo respeto al máximo, ¿eh? O sea, hay grandes profesionales. Tengo un amigo que hace robots sigue líneas y todas estas Oh, cosas, ¿no? Y velocistas y todo eso. A mí siempre me ha gustado más, dame libertad. O sea, no me pintes un roadmap ni una serie de restricciones, tú dame un folio en blanco y yo te lo relleno de lo que se me ocurra. es más, creo que tu primera charla, 2013. 2013, exacto. Sí, ahí comentabas un poco de, eh, si me equivoco me corriges, ¿vale? Decías, quiero montar cosas con lo que tengo por casa. Claro, ¿Eh? ¿No? Era así, ¿no? Un poco sí, sí. un roadmap, ¿no? Fíjate, mira, esa filosofía hacker, porque eso es Total. una filosofía hacker, se representa muy bien en la película de Apolo 13. Mm, Hace poco se murió el Jim Lowell, que se llamaba, el comandante de esa misión, en la que tú ves la película, que es protagoniza Tom Hanks y todo esto, sí, que para mí es un peliculón. Hay gente que le parece aburridísima, pero para mí es un peliculón. Y en un momento dado dicen, con lo que tenemos aquí, sé cuál es, qué escena es, sí, sí, sí. tenemos que resolver. Sí, sí. Y a mí se me pone la carne de gallina, porque dices, es que eso es lo Y hacker. pasó de verdad Y y se pasó de jugaba verdad. la vida y tenían que replicarlo arriba. Exacto, dice, esto es lo que tienen ellos ahí arriba. Mm, No podemos, no podemos mandarle un Uber, ni un, no, no, ni no, un globo. no. Ni unos de SpaceX ahora, ¿no? Que se Claro. manda. Entonces dice, esto es lo que tienen arriba.
con esto lo tenemos que resolver. Qué fuerte. Eso es el espíritu hacker, vamos, en la más pura esencia. Total. Y entonces dices, yo estoy en mi casa, yo, es decir, soy un tío, soy un veinteañero, ¿no? No tengo un presupuesto, ¿no? No tengo un... Total. ¿Qué es lo que tengo por casa? Esto. Sí, Me sí. voy a la casa de las maderas y me traigo unos listones. Qué chulo. Y punto. O Qué sea, chulo. Sí, sí, qué chulo. Vamos, me parece cuando lo vi. Yo es que ahí yo no estaba ahí. Yo es que, claro, yo empecé hace 10 años. Entonces em, no he llegado aún ahí a mis conocimientos de la Router porque yo estaba iniciándome. Pero sí, sí. Pero jo, me gustó en la charla, pues la he visto. Y bueno, me parece esa filosofía, me parece brutal, brutal. Y luego ya ha sido evolucionando un poco todo el tema de las charlas, ¿no? Y, y bueno, pues cuéntame un poco sí. tú. Venga. A ver, bueno, nos podemos aquí tirar horas, Por ¿no? eso Pero estamos. realmente, a ver, esa primera charla pues se llamaba, de hecho, o sea, era de... a mí siempre me gusta dar charlas que sean rigurosas técnicamente, pero sin perder un poco la gracia de Zaragoza, ¿no? Sí, Entonces, un poco, sí, la llamé Trash Robotic Router Platform, ¿no? sí, Entonces, aún me acuerdo de ese título y era decir, sin ninguna pretensión, es decir, tú coge lo que tengas por tu casa y haz haz todo lo que puedas con eso. Y de ahí que nació, dices, pues bueno, pues un poco tirando del hilo. O sea, la filosofía hacker es ver un hilito ahí en una esquina y empezar ahí a tirar. total. Entonces dices, ostras, pues fíjate, o sea, yo cuando hice que se llamaba el Texas Ranger, el robot Texas Ranger, que Sí, además salió en Hackaday, sí, en la web esta que lleva muchísimos años, ¿no? Y literalmente era un router con ruedas y dos pistolas de Airsoft. sí, sí. Claro, entonces si eso lo conviertes en un robot web, por aquella época, vamos, cuando yo hice el Texas Ranger se estaban inventando los WebSocket. Jolín. O sea, hasta ese nivel. Entonces, la técnica usada no era ni WebSocket, era una especie de long polling como que se llama Comet. ¿No? Entonces era una especie de un iframe que se quedaba ahí en segundo plano y hacía un push, una especie de... Y cogían información o algo, Claro. ¿no? Mandaba. Jolín. Entonces, usando eso, pues con las teclas y el ratón, me digo, bueno, pues imitando, digamos, imitando a los juegos de pegar tiros. Pues el típico, el Doom, el Quake, que todos hemos visto, el Counter-Strike, Sí, y dices, bueno, bebes de muchas fuentes, es decir, bebes de un montón de cosas que tú vas viendo de la tecnología y de las películas y de cualquier fuente que a ti te sirva sí, de sí. inspiración. Entonces, para mí siempre ha sido un, un plus el que deja que sea yo quien decida la temática y el alcance. Entonces, Total, total. Sí, sí. Y te han dejado en libertad. O sea, bueno, me la he buscado yo más bien. sí, pero siempre te han acompañado y te han dejado un espacio para poder. Ha Claro, sido chulo, me refiero, te han dejado, pero porque. claro, entonces tú lo presentas, pero claro, tienes que presentar algo que realmente tú le tienes que dar un contexto también. Mm, Es decir, hay mucha gente que a veces me pregunta y dice, bueno, pero yo quiero presentar algo a una charla, a una RouteCon o a una DEFCON dice, ¿cómo lo enfoco? Digo, lo primero tienes que darle un sentido a lo que haces. Porque hay gente que digamos que se, se pierde en los detalles. sí, como que empieza a profundizar demasiado dentro, ¿no? En vez de. Exacto. Tú empiezas a excavar demasiado en una cosa muy concreta que está muy bien. Es decir, si a ti te gusta hacer eso, perfecto. Sí, claro, O sea, ningún problema, con ningún problema. Lo que pasa es que si tú quieres dar una charla en un sitio que implica aportar algo real y que le sirva a la gente de inspiración o de lo que sea, le tienes que dar un contexto, un hilo conductor de lo que estás haciendo. claro, claro, sí, sí. Entonces, ese hilo conductor puede ser cualquier cosa que se te ocurra y que tenga sentido, que tenga una base consistente. Entonces, en ese sentido, dices, bueno, pues mira, yo parto de una... Tú primero imaginas y luego dices, vale, y yo quiero llegar hasta aquí y de repente, y luego ya vas desgranando, vas hacia atrás, es decir, ¿qué necesito para llegar hasta aquí? Y hago el camino inverso. Sí, luego a veces te habrá no sé si te habrá pasado de decir, no he conseguido llegar hasta ahí o tengo un stopper
que no consigo avanzar. No sé si te habrá pasado, no sé. A ver, por ejemplo, hay stoppers de decir, es que no sé por dónde tirar. Eso es porque te falta contexto. Bueno, forma de Es decir, verlo. sí, o sea, realmente, a no ser que quieras llegar, yo qué sé, si quieres llegar a la luna, bueno, pues a lo mejor los pasos son más grandes. Es decir, hay un Total. número mayor de pasos. Sí, sí. A no ser que tú quieras, dices, bueno, pues quiero alcanzar algo fuera del contexto de la realidad que me rodea. Es decir, yo quiero llegar a Próxima Centauri, ¿no? Hombre, claro, evidentemente tienes que ser realista en el contexto que te rodea, pero eh, siendo realistas y siendo con los pies en la tierra, eh, simplemente es que te falta contexto. Entonces dices, bueno, me sale rentable. Ya, continuar. Claro, entonces O dices, investigar o de nuevo. exactamente, ¿me sale a cuentas a mí el esfuerzo que me va a suponer? Bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no. Es decir, Claro. las dos decisiones son buenas, no hay ninguna decisión mala en ese sentido. Muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, es buena idea para la gente que se esté intentando preparar pues una presentación. Tú ya tienes experiencia de 2013, yo creo que tienes bastantes años de experiencia. Y bueno, la verdad es que yo hace poco di una, hablamos de, bueno, habló más bien mi compañero Geray en la Hacken que fuimos y a nivel pues de cómo hicimos unas pruebas y cómo entramos en un servidor. Bueno, y la verdad es que, joder, impone. Luego, no es lo mismo que estar dando una cámara que estar con tanta gente. Yo te he visto salas llenas de la router. De hecho, a la que yo, una de las que fui, me acuerdo que entré, estabas sin camiseta, literalmente, que Ese, dije, bueno, ese es un a ver qué buen- me cuenta esta persona, o no sé quién me va a esperar. Y me entré y dije, bueno, pues nada, y estabas ahí con eran sensores, ¿no? De Sí, corazón, ¿no? del electrocardiograma. Y dije, bueno, pues nada, me senté y dije, y estaban llenas las salas. Y la que no fui fuera del dron, que creo que me hables, porque creo que está petada la sala y no pude entrar ese año. Pues mira, el dron, bueno, el tema de los drones ha dado mucho de sí y sigue dando de sí y seguirá dando de sí. O sea, yo ya te hago el spoiler, es decir, Sí, sí, queda mucho recorrido y manténganse en sus pantallas atentos, ¿no? sí, sí, Entonces, claro, yo empecé pues con el tema del Atropos, que lo llamé. eso es, ahí está, eso es. Pues bueno, el tema del Atropos es, digamos, una continuación de lo que era el rover Texas Ranger, ¿no? Entonces, Pero con alas, ¿no? claro, entonces, claro, porque ahí es donde empecé a descubrir un poco, decir, el tema de los sensores, de los acelerómetros, de todas estas cosas que no había AliExpress y te tenías que ir al supermercado a comprarte un mando de la Wii. Ya ves. O sea, todo explotó, todo este tipo de cosas explotaron con los mandos de la Wii. La Es Wii verdad, 1. que se movían el giroscopio, es verdad, es verdad. Sí. Claro, entonces antes de eso yo oía voces de gente que decía, no, es que hace años para conseguir un giroscopio de un eje tenías que rellenar un papel diciendo que no lo ibas a usar para hacer misiles, ¿sabes? Yo no sé si eso es verdad o no. Puede ser, ¿eh? De esto que oyes por ahí, no sabes muy bien, no me acuerdo muy bien de dónde, pero era como que tenía esa neblina, O ¿no? sea, un rumor, ¿no? Sí, Que te echas para atrás un poco, claro, ¿no? esto, dices, puede ser verdad, puede no ser verdad, puede tener algo de cierto o no, pero claro, es una herramienta precisamente para hacer misiles, claro, evidentemente. Claro, O eso sea, es. de hecho, los grandes problemas que tenían los alemanes cuando tiraban en la Segunda Guerra Mundial las V2, Es que daban a ellos mismos, ¿no? ¿O qué? También. moría más gente fabricándolos Ya, que la que se cargaban después. con ellos. Eh, Claro, los grandes problemas que tenían era precisamente por la unidad giroscópica que tenían que afinar para mantener el rumbo. Sí, luego hicieron lo de, bueno, lo que hay que hacer vueltas, ¿no? Y tal. Yo es que he visto un montón de documentales de Claro, la Segunda Guerra Mundial y si eso lleva un giroscopio que no es más que un cilindro dando vueltas, pues 3 cilindros. para Entonces, estabilizar, ¿no? claro, para saber la orientación relativa. Es decir, eso no te orienta dentro del espacio, Mm, sino que es como si tú fueras andando, pero con los ojos vendados. Es decir, tú tienes un sentido del equilibrio, pero cuando tú has recorrido 10 no metros, sabes pues dónde no sabes estás. dónde estás. Sí, sí. Lo que pasa es que si tú afinas eso en una máquina, pues bueno, pues es mucho mejor que no tener nada. Hombre, claro. Entonces, pues bueno, eso se fue perfeccionando y se convirtió en un chip, que son los MEMS, reducir eso a un chip que es, digamos, móvil, pero dentro de un encapsulado muy pequeñito. Mm, Entonces, eso valía una pasta hasta que, pues, un fabricante, pues eso,
se empezó a democratizar pues con un gigante como en Nintendo, Jolín, ya ves. innovando en ese sentido. Es Me decir, acuerdo que esa época se usaba para todo. claro, El claro. mando de la Switch, es verdad. Y esa consola no era nada del otro mundo. Quiero decir, de hecho, yo nunca tuve la consola. Tuve, tuve 3 o 4 mandos. Blanquitos de esos Sí. típicos. Y las carcasas las tiré o las guardé por ahí, pues digo, pues igual la carcasa me sirve para algo más, ¿no? Pero realmente te quedas con la placa y eso se lo pones al robot, lo pegas dentro del chasis para que sea el propio robot el que tenga la propiocepción de sus propios movimientos. Total. Entonces tú ya empiezas a acordarte de cosas que te suenan de la carrera, de decir, bueno, pues un bucle cerrado realimentado, ¿no? De que un robot es consciente de sus propios movimientos y bueno, y ahí explota todo. O sea, Sí, sí, ahí entras en un mundo infinito. total. Te pones a pensar ahí. ¿Y cómo fue lo del dron? O sea, ¿cómo fue la época que yo no la pude ver? ¿Cómo fue la...? Bueno, Bueno, la gente salió hablando de ello. Y dije, ¿pero qué me he perdido? Por Dios. el dron realmente es un router con hélices. Sí, Entonces, es decir, no existía la Raspberry, estaba muy... Quiero decir, yo me acuerdo de haber visto la existencia de la Raspberry en la Campus Party en la que yo iba a competir ese año, que anda. fue la última ya de España, Jolín. ahí en Valencia. Y, y en ese momento yo ya tenía el dron hecho y dice, se vende una plaga que se llama Raspberry. Y yo dije, ostras, esto voy a haberlo usado, ¿no? Pero claro, yo empecé 3 años atrás a investigar el tema. Dice, y entonces ahí ni se me ocurrió que, bueno, pues una forma de Raspberry, ¿no? Sin saberlo, era un router, que además tenía el mismo tamaño. Es verdad. Entonces, realmente un router tiene lo mismo que una Raspberry, lo que pasa es que los pines, las patitas, no están para que tú llegues Pongas lo que tú y lo quieras. pongas. Claro, Claro. tú tienes que averiguar dónde están y, claro, las patitas son las luces. Por ejemplo, puedes usar pines para... Entonces usé las luces del router Qué fuerte. para comunicarme con los sensores de la Wii, Qué bueno. con un driver específico de Linux que hablaba, pues, Dios. entonces dices que se llama una técnica que se llama bitbang de los GPIOs, ¿no? Entonces, bueno, esto, claro, para el que está metido en este fregado toda su vida, pues dices, ah, sí, claro. Ah, fácil, ¿no? Fácil, easy, ¿no? Pero Claro, dices, yo... bueno, eso claro que lo hacemos, ¿no? Eso. Pero quiero decir, para un tío de veintitantos que está haciendo informática de gestión, porque no hay otra cosa en Zaragoza, vamos a ser serios, ¿no? Entonces, ¿qué tienes en Zaragoza para alguien de veintitantos que ha estudiado informática? Pues ponerte a hacer pantallas para el banco, ¿sabes? Claro. Entonces dices, ostras, pero esto es realmente lo que a mí me gusta. Entonces dices, bueno, pues vamos con ello. Entonces, ¿el router qué es? Pues digamos, el dron es, digamos, la expresión más complicada que se te puede ocurrir, más completa de un robot que lo tiene todo realmente. Tiene, tiene una percepción del entorno bastante complicada a priori, Mm, pero claro, lo hace a través de unos sensores que no te dan la información que tú quieres, claro. te la dan de forma indirecta. Entonces tú ya aprendes sobre algoritmos que, digamos, que te ayudan a fusionar esos datos y a estimar, esa es la palabra que siempre, o sea, es una palabra omnipresente en robótica, Estimar. estimación del estado. Sí. Es decir, Ah, tú tienes que estimar dónde está el robot o en qué estado está el robot o en su posición o en su velocidad o en todo ese tipo de datos. mm. Entonces en un dron tú tienes que hacerlo muchísimas veces por segundo. Hombre, claro. Es crucial, de hecho. Claro, entonces claro, ahí no te vale JavaScript No, no, ni Python. no. Entonces, En C, ¿no? Supongo. exactamente, o sea, es C puro y duro. De hecho, yo empecé abriendo el V dentro del router. Hostia, dentro del propio router. Claro, entonces dije, pero si es que yo no puedo compilar dentro del router. Claro, claro, claro. Entonces que cerré el V, me fui al PC y dije, ostras, compilación cruzada, ¿no? Entonces, ahí ya empiezas a tirar del hilo, necesitas saber de muchos temas que unos los das en la universidad como informático, pero otros no. Son nuevos o que no tienen ni idea. Claro, entonces, que si cálculo matricial, que si no sé, que si la trigonometría, que si cambios de estado, que si estimación del estado y luego la retroalimentación, ¿no? Los algoritmos que hacen falta para, una vez que sabes el estado, mandar las señales a los motores para que actúen proporcionalmente Claro. para que, claro, entonces, para que se mantenga estable. Mm, Claro, normalmente la gente que no está metida en el tema, y es comprensible,
En un dron, tú ves un dron volar y dices, ah, bueno, pues es un dron que tú le das para arriba y las hélices se encienden y claro, se encienden todas a la vez y eso vuela. He intentado montar alguno No, a mí no. cuando empezaron las primeras placas con osciloscopio y claro, cualquier cosa, las hélices tienen que tener un sentido. Claro, cada hélice tiene que estar en una posición porque uno se hace una cosa, o sea, sí, no, esto se complica, ¿eh? Claro, se complica hasta el punto de que tú tienes que variar, el dron en sí está variando la velocidad de los motores Claro. mínimo 100 veces por segundo. O sea, no ha dado ni media vuelta que ya has hecho una corrección ahí. Sí, sí. Y no la has hecho tú. Evidentemente, los drones no existen. Quiero decir, los drones entenderse como cuadricópteros o como octocópteros, Sí. ¿no? Antes de que, yo siempre lo digo, los drones se llamaban cuadricópteros antes de que nos volviéramos gilipollas. La verdad es que es verdad, son 4 hélices. Claro, Es el entonces, nombre correcto. dice, ¿tú has visto algún dron alguna vez antes de que existiera la miniaturización de los componentes electrónicos y de los ordenadores suficientemente potentes como para meterlos en un cacharro así de pequeño? Mm. No, vamos a meter una torre. Claro, eso es. Entonces, tiene que haber un ordenador que orqueste todo eso. Sí, bueno, yo en mi libro de Hacking con Drones te hablo de. En el primer capítulo te hablo de los precursores. Y sí, hay gente que hizo cuadricópteros, ¿no? Pero claro, Grandes, ¿no? eran Supongo, ¿no? experimentos. Claro, Entonces, claro. sí, eran muy grandes y se parecían más a un helicóptero a pedales que otra cosa, ¿no? Tío, ¿qué haces? Nada, ves al tío Claro. haciendo pedales. Entonces, pues, eso te puede hacer así y dices, vale, muy bien. Pero realmente hemos empezado a ver esas cosas cuando se pueden poner ordenadores a volar. Claro, eso es, sí, sí. Porque es inherentemente inestable. Es decir, su mayor atractivo es que es inestable, una Claro, plataforma inestable. claro. Cuanto más inestable sea, más maniobrable es. Claro. Más restricciones tienes a la hora de moverte. Sí, sí, Pero claro, las restricciones tienen que venir del software. total. ¿Sabes? Que es el que te gestiona y te modula todo eso, ¿no? Qué me dura, sí. Entonces, claro, hay una gran diferencia entre me monto un dron ¿Mm? a programo un dron. Total. Buah, son dos cosas distintas y tienen que ir compatibles, Sí, claro. estamos hablando de la diferencia entre me viene un kit con la controladora. Ah, la controladora, ¿qué es? Pues una controladora. ¿Cómo funciona? Ah, y me ha venido en la caja. Tú toma el manual, No, búscate la vida, ¿sabes? claro, ¿y qué hace dentro? Magia. No, amigo. Abre el Telvi, ábrete un editor de texto y ponte a programar en C desde cero con Buah, main, madre mía, yo. eh, Sí. Yo, ¿no? vamos. Entonces, y aprende sobre la marcha. O sea, aprende sobre la marcha y dices, vale, sé que, como tú decías antes, tengo un stopper, como hasta aquí he llegado, hasta aquí han llegado mis conocimientos. Pues tienes que parar Mm. y decir que está fallando. O sea, que estás fallando tú. O sea, eso es impepinable. Conocimientos, básicamente, ¿no? Exacto, Conocimientos, ¿no? tú has llegado al límite de tus conocimientos, entonces tienes que volver a lo básico, que es a leer. Lo dije, además me acuerdo que alguien me lo recordó, dice, yo no me acordaba de eso que dije, pero luego dice, recordándome la gente me dice, no, es que dijiste, la clave es leer, no enterarte de casi nada, pero ese casi es la diferencia con el respecto a la anterior lectura. Total, sí, sí. Entonces es básicamente el insistir constantemente. No. Bueno, y también tienes que añadirle el factor de que te apasiona. Pues si no te apasiona, lo dejas tirado, vamos. O sea, Nos ha pasado a todos, ¿no? tienes que tener un grado de obsesión, pero claro, como todo en esta vida. Es decir, si tú quieres algo. Es que esto tú le preguntas a un luchador de MMA y también te dirá lo mismo, ¿sabes? Entonces, tienes que estar obsesionado con eso. Sí. Claro, tienes que saber gestionar esa obsesión. También es Te muy importante. es autodestructiva Total. en algunos casos. Sí. Y además, y luego hablaremos de eso si quieres, la gente se aprovecha de ello también. No, sí, que te voy a preguntarte más con los drones, pero Seguimos hablando de los drones. Quiero decir, sí, por eso mismo, pero no, pero quiero, luego me recuerdas eso porque me ha gustado, sí. Se aprovechan, eso me gusta, ¿no? De que tú desarrolles algo, ¿no? Entiendo y se aprovecha más bien de tu actitud proactiva y que te gusta. Quiero decir, tu vocación, yo al final, es una forma, es decir, tu vocación es tu mayor activo. mm, Y como activo es algo valioso. y sí, ya, sí, Entonces, si tú tienes algo valioso, lo que tienes que hacer es protegerlo. totalmente. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hablaremos luego de No, eso. pero y también es que es vulnerable, o sea, tú eres vulnerable porque es que te apasiona y a lo mejor incluso haces cosas que no deberías, que a lo mejor cualquier persona, es un ejemplo, ¿vale? Tonto, que yo lo veo así. A lo mejor haces cosas en plan que a lo mejor otra persona te cobraría por ello, tu pasión
lo haces en plan porque te apasiona y lo te das cuenta y dices, ¿en qué mola me he metido? Y no me cuesta. Ya, buah, esas Eso es terrible, Sí, porque, bueno, luego lo hablamos si quieres, pero vamos, por centrar o sea, terminar con el tema o cerrar el hilo de los drones, el tema de los drones, claro, luego, pues una vez que haces eso, dices, la primera vez, claro, yo tengo vídeos de hace, de hecho en YouTube aparece Atropos Flight Test, ¿no? Tú sí, buscas en YouTube y te aparecen vídeos de hace 14 años, uf, hace 13 años, sí, ¿no? sí, Entonces aparece en mi casa con dos sillas y el dron haciendo así, un balancín. claro, Tú tienes que entrenar, digamos, entre comillas, al total, dron sí, sí, como una especie de equilibrista para total. que él solo se equilibre, pero claro, no en dos ejes como un Segway. Son los típicos Segways que ves en la Plaza Mayor Sí, son los que son de de dos los ruedas, turistas, que solo tienen dos ruedas. Eso se equilibran en esos dos ejes. Un dron se equilibra en las tres dimensiones. claro. Entonces, digamos que le añades un nivel más de complejidad en ese sentido, claro. Y si paras, no te paras en el suelo, te estrellas. Entonces, Sí, sí. en ese sentido, los drones son, digamos, pues un reto impresionante para el que quiere saber, pues digamos que tocas prácticamente todos los palos de una ingeniería industrial, incluso si quieres apurarme, de teleco, porque hay teoría detrás También de frecuencia, de de comunicación, transformadas, es decir, tienes cálculo matricial, y si quieres complicarlo más y si quieres ser mucho más exhaustivo, mm, tú tienes transforma de Fourier, de Laplace, en sí. función del sistema, ¿no? Seguro que a los estudiantes, si alguien está viendo esto y está estudiando ingeniería, le Mira, va a sonar, ¿no? Y, vale para algo, para un claro, futuro. es que precisamente es una cosa también muy fascinante que dices, hay mucha gente que estudia esas cosas en la universidad que luego no quiere oír hablar jamás de Ya, eso. es verdad. Y digo, fíjate tú qué pena para un informático. Pues sí, tú das la transforma de Fourier y todas esas cosas, pero desde una perspectiva más utilitarista Mm, o de contexto, ¿no? sí, sí, sí. Pero claro, para alguien que tiene que meterse ahí porque es el core de su ingeniería, Total, total. eh, es terrible. Quiero decir, hay gente que tiene traumas. O pesadillas con eso, sí, Claro, sí. entonces dices, pero si es que eso es magia, es que eso es si tú lo ves desde el punto de vista práctico, o sea, es casi música, no es que sea casi música, es que es música, realmente, Una maravilla. es una maravilla, Sí, sí. es algo que te fascina, ¿no? Te atrapa. Pero claro, Tienes que dedicarle tiempo, tienes que ver algo práctico que funcione y que a lo mejor incluso eso digas, vale, ese conocimiento me vale para esto y funciona. claro, pero es que el cerebro funciona en base a utilidad, quiero decir, si no le estás estafando. Total. Claro, porque dices, tú le estás haciendo trabajar a tu mente bajo una premisa que no existe, que es la de simplemente ponte a trabajar. Es como si a una CPU le haces no todo el rato. Sí. ¿Has visto la serie que se llama Separación? Que separan el cerebro del trabajo. Te la recomiendo. Tiene que ver con eso, está muy guay. Me la apunto, me la Sí, apunto. sí, sí. Pero es verdad, totalmente. Es Tienes que decir, darle energía en plan de tú le tienes que dar actividad. un motivo Sí, sí, para. sí. Y entonces ese motivo tiene que ser algo que quieras. O Mm, sea, y ahí es cuando ocurre, pues, es decir, te va a dar, quiero decir, la gasolina para seguir ahí en la brecha, total, realmente. total, sí, sí. Entonces tienes que ir un poco también a hackear tu propia mente, a tu propio cerebro y darle Combustible. esas miguitas de pan para que te siga, te acompañe, ¿no? En el Sí, sí. proceso. Hablando del tema de las charlas, en la DEFCON has estado también, 3 veces, sí. 3 veces. ¿Ya llevaste el Drone Interceptor? El Drone Interceptor, que es un dron hecho con palillos del chino. Qué bueno, qué bueno. Eso está hecho a propósito. De Evidentemente, broma para... claro, o sea, quiero decir, hay gente que, no sé, hay gente que cree que no tengo 3 euros para comprarme un chasis, ¿sabes? Joder, viene la DEFCON, que el viaje debe costar una pasta, pero con palillo de... Sí. Eso es a lo que me refería a darle un contexto a lo que haces. Mm, O sea, tú tienes que darle un contexto y digamos, tener en cuenta detalles pues que no son evidentes. Entonces, es una forma de demostrar que cualquiera, con cualquier cosa que tenga a mano, si es
si es suficiente, digamos, Sí. pero con cosas que tú no te puedes imaginar a priori, te la puede liar fácilmente. Mm, Entonces, es una forma de hacértelo ver de una forma gráfica. mm. Entonces dices, bueno, pues el Interceptor, ¿qué es? Pues bueno, nació de una motivación muy pedestre, muy mundana, ¿no? Que yo estaba hasta las narices de llevar el Atropos por todo el mundo, ¿no? Porque al Atropos fui a Dubái, a Santiago de Chile. De hecho, yo le tengo mucho cariño a la 8.8 que se hace en Santiago de Chile. Es Mm. unas conferencias, las conferencias que se hacen allí. Y fue la primera vez que yo volé a su cruz del charco, ¿no? Y no te preguntaron en el avión, en la Claro que me maleta? preguntaron, me pararon todo el mundo. Yo fui con muchísimo tiempo, porque ahí llevas pues una batería LiPo que tiene un peligro. Tú Total. tienes que ir con. Y claro, aquella época estamos hablando de hace 12 años mínimo, o sea, Hostia, hace cerca 10 o 12 años. era mucho más complicado. Claro, entonces la gente no sabía lo que le estabas enseñando. Entonces dices, ¿pero esto qué es? Te vas a hacer algo malo con esto, ¿no? Claro, esto es una batería y luego es un dron. Claro, iba con el dron, que yo me acuerdo de que eso me lo prepararon en la empresa donde yo trabajaba en aquel momento. Me dice mi jefe de entonces, dice, venga, vente, que tengo un cliente que tiene una máquina de espuma, Anda. sí, Para protegerlo, ¿no? exacto, y Anda. tiene cajas enormes, que es donde nosotros mandamos el material de nuestra, porque fabrican hardware, ¿no? Entonces, mandan a todos los países. Entonces lo mandan en avión. Dice, Claro. nosotros ya sabemos cómo mandar estas cosas. Entonces, no te preocupes. El tío cogió una caja y empieza, hace así con la manguera, que eso se extruye, ¿no? Se empieza a inflarse eso. Sí. Es un líquido que se inflama, y dice, pone un plástico encima y dice, pone el dron encima. Y se hizo la forma del dron. Mm. Dice, vale, y ahora pones otro plástico encima Es lo mismo. con lo mismo y lo tapamos. Ya tienes la caja Anda. a medida. Ya ves, jolín. Y a esa caja de cartón, bueno, la mandé, bueno, hasta en Kuala Lumpur, hasta En serio. que me la perdieron, luego Buah. vino, claro, ahí se congeló el dron, lo tuve que pegar luego, porque, Ah, vale, el avión sin cerrar, claro, sin claro, presurizar. sin presurizar, en la bodega, 13 horas de vuelo, imagínate, o sea, que yo llego, pues, como, Madre no te mía. puedes imaginar, dice, has volado tú más que ha ¿Qué? volado el dron, realmente, pero el dron siempre ha volado en el escenario, que esa es una cosa de la Sí, que eso es. yo siempre he querido hacer, y yo he dado tropecientas charlas, que he perdido la cuenta de las charlas que he dado con el Atropos, se cuentan por decenas, y me parece que, pues si no voló en una y al final luego sí acabe volándolo después, a mí lo que me gusta es hacer las charlas reales. Claro, sí, sí, comprobar que funciona. Claro, pero es un poco, es decir, cuando dices referentes que tú tienes, pues Michael Faraday, por ejemplo. Jolín. Es decir, ¿quién no conoce a Michael Faraday? Ya. Los ingenieros. Mm. Pero realmente es un señor que inventó o sea, la edad tecnológica de actualmente. Total. Entonces, ¿qué hizo ese señor? Pues afianzar una serie de charlas que se le daban a los jóvenes. Eso, eran unas charlas que el tío hacía demostraciones de cualquier cosa. Sí, es verdad, sí, sí. Y bueno, pues eso lo daba su mentor, que era Davy, ¿no? Que pues descubrió unos cuantos elementos de la tabla periódica, pero él lo afianzó, y a partir de ahí se hace todos los años desde entonces. ¿No? Joder. Por ejemplo, han pasado Carl Sagan y gente pues de todo tipo, ¿no? Y van jóvenes y ven esas charlas. Digo, para mí eso es una charla. ¿Qué no es para mí una charla que merezca la pena ver? Pues una que podría dar cualquiera que pasa por la calle explicándole 15 minutos. Sí, de hecho, lo hemos hablado en un podcast te voy a contar estos 5 minutos, tú lo tienes que contar en 30. No, o sea, tienes que ser un profesional de que haya trabajado con eso o que tenga experiencia para poder contarlo. No por hecho de que te pueden preguntar, que ahora hablaremos de preguntas en la router, también porque te apasiona contarlo. Yo he dado clases de ciberseguridad a nivel online y me decían todos los alumnos, es que te apasiona. Cuando te apasiona algo, es distinto todo. O sea, si estás ahí contándolo en plan como monótono tal, la gente se aburre. Pero tu pasión lo pones, a ti te pasará. Sí, Es sí, que totalmente. la gente lo recibe y si estamos atentas, Claro, ¿sabes? pero es que digamos que, o sea, te puede sonar pedante o incluso ñoño, pero tú cuando estás en un escenario y ves un escenario lleno de gente, tú te estás comunicando con la gente de algún modo, no a nivel verbal, sino que tú percibes el Total. ambiente de Buah. de la sala. Y es importantísimo porque si no te quedas en blanco y... Claro, por eso a mí me dicen, no, esto es por web.
pues no es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, yo te la doy, encantado. Es decir, perfecto. Pero el estar presencial, digamos que es como, yo creo que es lo que deben sentir las estrellas del rock, ¿no? Es decir, tú te sales a un escenario, es lo mismo. Es decir, Sí. y el público te acompaña Sí. en esa, y tú lo percibes, aunque no griten contigo, ¿no? Si en una charla no están hablando ellos ni están gritando, pero tú percibes la energía que Se se percibe, palpa, se ¿no? El percibe. ambiente, y tú sabes si te están escuchando o no te están escuchando. Eso se percibe, sí, sí, sin duda, sin duda. Entonces, esa sensación es lo que se convierte en algo adictivo incluso. Es decir, Eso he escuchado, ¿eh? Sí, sí. a mí me encanta, quiero decir, yo estoy... preguntaban hace muchos años, si cuando daba con el atro posado en la charla, me dice una azafata, dice, ¿estás nervioso? Digo, no, estoy ansioso. Ya ves. Digo, ¿cuándo empezamos? ¿Sabes? O sea, no es un nerviosismo de qué va a pasar, es un nerviosismo de déjame empezar ya. Y quiero enseñar lo que tengo. Claro, exactamente. Entonces, eh, sale natural. Es Sí, decir, sí. por ejemplo, a colación, lo voy a decir aquí, yo no ensayo ninguna charla. No he Bueno, ensayado una charla en mi vida. bueno, pero tienes un hilo y con eso tiras. Exactamente. Y Pero porque tú no das una charla, tú cuentas lo que has hecho, o sea, es el resultado de lo que has hecho durante muchos meses. total, claro. Entonces, te Te lo sale sabes de natural. memoria, natural. Claro, te Claro. lo sabes de memoria, no te tienes que aprender nada, si es que es tu creación, es tu obra. Total, total, sí, 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 sin duda. Sí, sí, Entonces no tienes que fingir nada porque eres tú contigo mismo en tu trabajo. totalmente. Entonces no hay más tu tía que eso. Sí. Vamos a movernos ahora a otro tipo también de hardware, pero hemos hablado de los drones y vamos a hablar de otro tipo de, de transporte, digamos, porque también hay drones ya que te pueden llevar. Mira, si quieres, antes de entrar en ese tema, que sé que quieres entrar, Sí, eh, mira, por dejarlo así claro que sí. zanjado, el tema de los drones me llevó al tema de las señales de ser, Ah, ¿y por qué? pues porque, claro, dices, una vez que has hecho Sí. el dron te sirve como plataforma para investigar. Hay gente que me dice, joder, David, otra vez estás con el dron. Digo, bueno, y tú estás otra vez con el ordenador. Realmente, otra vez con el ordenador de pantalla y teclas, ¿no? Sí. Y dices, o sea, el dron no es un fin en sí mismo. Era un fin en sí mismo la primera charla. Mm, Las demás es una plataforma de investigación sobre la cual se añaden cosas. mm. Entonces, el dron te sirve para validar otras ideas a su vez. ¿Qué ideas? Que no te lo hackeen. Es verdad. Claro. De hecho, ahora hay mucho, ¿no? De estos que son armas que te lo tiran porque tienen Claro, a 2, 4G y eh, hercios. Y te lo tiran. claro, dices, pero si de lo que se está hablando, llevo hablando 10 años. Mira ahora con Ucrania, con las guerras. Ahora sin Claro, eso, es una guerra resulta que actualmente. ahora todo el mundo es experto en lucha de drones. Digo, cuéntame más. ¿Sabes? O sea, quiero decir, si tú coges un dron y lo has hecho, la siguiente idea que es, Pone una bomba. ¿y qué puedo hacer con esto? ¿No? Claro, ¿qué cosas malas y buenas puedo hacer? Casi siempre malas, Es mucha decir, ¿qué gente. aplicaciones tiene esto? Bueno, sí, pues efectivamente lo puedes usar para, ¿qué puedo hacer con un cuchillo? ¿Cortar carne O algo peor. o cortar carne? Sí, total. Entonces, ¿qué puedes hacer con un dron? Pues dices, es que un dron que un dron puede ser un arma ofensiva, defensiva y ser el arma con la que atacas o el objetivo al que tú atacas. Puede ser todos esos escenarios y pueden ser a la vez, Sí, sí, de hecho. Entonces, fíjate tú si tienes campo para investigar. totalmente. Bueno, pues dices, bueno, ataques a drones. Es decir, eh, tú ahora, hace años empezaron a salir sistemas antidrón. Es decir, el típico sistema antidrón, ¿no? No, yo soy... Y entonces empezaban a hacer claimings, ¿no? Reclamaciones de que el sistema antidrón tal era que detectaba todos los drones. Entonces, la mente hacker, ¿qué hace? Vamos a probar. Total. Dice, vamos a poner a prueba lo que tú estás diciendo. Sí, sí, Eso es lo que hace un hacker, cuestionarse las cosas. también, sí, sí. Entonces, a la hora de cuestionar cosas, vas a incomodar a la gente, evidentemente. Siempre. Un hacker es, por naturaleza, incómodo para cierta gente. Sí. Entonces, ese es su trabajo, quiero decir, es su trabajo. Entonces, si quieres ser hacker, prepárate para ser molesto en cierta... Y es parte del oficio, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, vale, hay un montón de gente dedicándose a parar drones o a atacarles. Nadie está dedicado a protegerlos, Mm, porque todo el mundo los considera una amenaza.
Digo, ¿y qué pasa si es un dron que Lleva comida, ¿sabes? Salvamento o Exactamente. medicinas. Sí. Exactamente, nadie se está preocupando de eso. Bueno, o lo de Amazon que intentó hacer, de transporte de Claro, paquetes. entonces dices, el dron, claro, a mí me fascina porque ya encasillas una tecnología en una moral Total, concreta. es verdad, es Y verdad. a mí eso me revienta muchísimo. Me dices, pero estás asumiendo necesariamente que los drones siempre son una amenaza. Total, Entonces dices, vamos a proteger los drones. ¿Cómo? Pues troleando los sistemas de antidrón. total. Antes, ¿qué era el Interceptor? Pues una consecución de demostraciones que primero era suficientemente pequeño como para no ser detectado fácilmente por cámaras, por sensores, porque su firma, digamos, es pequeña. Claro, al ser pequeño también tiene un radio más limitado. Limitado. Pero bueno, eh, ahí está la posibilidad y tú ya la ajustas a tu aplicación. Mm, ¿Vale? Tú planteas la posibilidad, planteas la demostración y luego ya es un validador tecnológico, mm. realmente. Entonces, y luego le implementas formas de que resista diferentes tipos de ataque. Por ejemplo, el más típico el primero que se hizo fue el ataque wifi de desautenticación. Como yo eso iba sin cifras y sin nada, desautentico, ¿no? Ahora ya no. Típico, super hacker, ¿no? Me pongo la capucha, hago ahí Tiro de aplicación de de. Aircrack, ¿no? Y, Eso es. ¡guau! Soy super De hacker. crack. Ya he Un hackeado, alfa y ya, adiós. Sí. ya hackeo drones, le doy al botón, super hacker, Sí. ¿sabes? Eres la leche. Dices, lo primero es que no te desautentiquen la wifi. No, pues ahí nació el dron que usaba paquetes de balizas, Mm, beacons, mm. como método De transmisión de datos. transmisión de datos. Anda, jolín, qué Y eso lo hacía pesado. el Interceptor, Ah, qué realmente, chulo. con la misma wifi con la que se gestionaba el dron. Buena idea. ¿Qué pasa? Que al estar en modo monitor también puedo hacer ataques Claro, eso es. con el mismo adaptador. Lo que pasa es que, claro, multiplexando. Tienes que tener varias antenitas, varios. No, no, ni siquiera con la misma antena. Ah, Claro, muy bien. y allí, claro, eso es lo que me llevó a la DEFCON de primera vez en 2018. Que ahí en 2018 planteé la cuestión de combinar un montón de técnicas Mm, que por separado eran conocidas de algún modo y decir, bueno, ya se había inventado algún año atrás que se podían transmitir datos, podías filtrar datos con paquetes baliza falsos. Claro, pero si tú lo usas, si tú le pones si tú lo usas para algo que no habías usado antes, Hombre, también es innovación. también, claro. Si no Total, tienes que inventar la penicilina necesariamente para innovar. Es decir, total. el pensamiento hacker es coger algo que existe y combinarlo de una forma que no se había combinado antes. Sí, Eso es una nueva forma. Sí, sí, exactamente. sí. Entonces, eso combinado con que pues podía saltar de canal mientras volaba, sin perder comunicaciones. Pero el receptor también tiene que saltar al canal. Claro, Y va a claro. dar información por el beacon y va cambiando. Exacto. Y en la propia información del beacon decía, y ahora salta al canal siguiente, y una CK, y un tal, y sí, ya he pasado el siguiente, bueno, a besar el siguiente. Ah, muy chulo Entonces, esto. iba pasando por todos los canales para no perderse ningún, Sí, ningún paquete. qué chulo. Porque claro, en modo monitor se te cuelan los de al lado. Sí, O sea, digamos que incluso aprovechaba una imperfección del adaptador sí. como ventaja, lo tomaba como ventaja en vez de como desventaja, ¿no? Qué guay, qué chulo. Entonces, claro, eso dices, bueno, pues claro, es una técnica nueva, ¿no? Es una técnica vieja, dándole un montón de vueltas más, Usándolo para esto para que no te puedan sacar. exacto, y dándole un contexto, Total. dándole muchísimo contexto. Mm, Y eso es lo que te lleva a sitios como Rooted y como Defcon, total, total. realmente. Qué chulo, tío. Y lo de las balizas viene acorde a esto porque yo quiero saber la conexión que has dicho. Me pasé del tema de drones a investigaciones, o sea, investigación, porque al fin y al cabo es una investigación viva. Me pasé al tema de las balizas, ¿no? Has comentado. No, son marcos balizas, son los beacon frame. Ah, vale. Se traducen como balizas. Vale, vale. Tío, joder. Sí, no, ¿Cómo has además hecho esa conexión? Porque quiero saberla. fíjate que fui a la Nocon ese año para presentar eso. Y alguien flipó porque lo había traducido al español. Claro, porque ponía marcos baliza, Vale, vale. que se llaman beacon frames, No sabía que y era. yo le había llamado marcos baliza. Y dice, el tío flipando, y digo, ¿quién traduce eso al español? Y No sabía que. digo, ¿estamos hablando en español? Pues Sí, sí. No, es que yo pensaba que estábamos hablando como que era introducir el tema. no, hablaremos, ahora hablamos. Y luego, bueno, pues la última ida de tuerca de Sí, ese es usar la FM. para comunicarte. Claro, un chip de FM del AliExpress Jolín.
crea una radio FM para el coche, ¿no? Para tú escuchar música Sí, dentro de tu coche y sí, sí. te Anda. generaba una FM de ámbito local. Ya, pero es que dentro de los datos Mm. que anuncian la radio, es decir, por ejemplo, cuando tú enciendes el coche, La la carátula. carátula, Sí, sí, sí. te aparece el título de la emisora y la canción. Claro. Bueno, pues esos datos son digitales. Anda. Si en vez de usarlos para transmitir un nombre, lo usas para transmitir las palancas, estás Ya usando está. un side channel por 3 euros. Qué chulo, tío. Entonces, claro, esa frecuencia no la usan las pistolas No, antidrón de no, ningún no, tipo. no lo saben. Claro. Exactamente. Entonces, eso es lo que ese tipo de cosas son los que te llevan a la DEFCON de ser speaker. Porque eso también hay que. Ahí entramos en un fregado muy. A mí Yo estoy entrando en ese fregado, ¿eh? es un salseo, ¿no? Es decir, vamos a ver, muy brevemente, ¿no? Pero decir, que tú vas a la DEFCON a dar una charla, ¿vale? Hay dos tipos de charlas en la DEFCON, de speaker y de village. Eso es. No tienen nada que ver. Claro. Yo es que he ido a. Claro. O sea, el ámbito de. O sea, tú puedes decir que has dado charla en la DEFCON, pero no Sí, de sí. DEFCON. Ya, ya. Un village es como si tú y yo ahora montamos una sala temática, como aquí, nos Mm. montamos una sala Sí, temática. iba cualquiera a hablar un poco, ¿no? Claro, Bueno, entonces previamente hablado. nosotros somos autorizados por DEFCON para hacer esa sala temática y se llama village de no sé qué, de hardware hacking, de no sé qué, de car hacking, ¿no? De temáticas, de OSINT. Y dentro de esa temática, nosotros somos los que invitamos a gente que dé una charla. Vale, vale. Sí, sí, es verdad. Entonces tienes que pagar la entrada igual que cualquier hijo de vecino, eres un asistente, ¿vale? Y tienes la acreditación de asistente. Oye, ningún problema. Yo también he dado charla en un village, ¿eh? O sea, cuando he ido a dar charla Bueno, de main track, he dicho, oye, pues voy a aprovechar y voy a echar también para un village ya que estoy allí. sí. Pero eso no te convierte en speaker de la DEFCON. Vale, entiendo. Ahora, pero la DEFCON Speaker Claro, es por ellos, exacto. Tú pasas el Call for Papers de la DEFCON. Claro, Ya claro. eso no tiene absolutamente nada que Ya, ver, no nos engañemos. me imagino que eso será más complicado. O sea, tú compites contra el mundo entero, Total, realmente. total. En un village, quiero decir, no, yo no quiero desprestigiar a ningún trabajo, porque me estaría desprestigiando a mí, porque también lo he dado, ¿no? O sea, sé la diferencia entre una cosa y otra. Por eso quiero decir, por eso lo quiero explicar, ¿no? De decir, vamos a centrar las cosas, porque si no, yo puedo decir que he dado 5 charlas en DEFCON en vez de 3, Mm, ¿no? Porque si juntamos todas, Sí, sí, claro. sí. Pero claro, entonces, lo que te convierte en speaker de DEFCON es ir al main track de DEFCON. Total, total. Sí, Realmente. sí, 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 sí. Tú cuando te dicen, no, he dado una charla en la DEFCON, dices, vale, enséñame tu acreditación. Claro, yo estaba allí y no sabía que sabía esa diferencia, pero ahora que lo pienso, es verdad que tiene sentido. Las Village van organizadas por las propias Village, pues yo estuve en varias, como lógicamente, petadas muchas, Sí, sí, algunas que eran súper pequeñas, con un montón de gente, y otras que eran súper grandes, con poca gente. No, nunca lo voy a entender. claro, entonces eso depende de cómo lo Claro, organice la eso gente es. que lo organiza y tú puedes montar charlas o no. O sea, tú puedes montar ahí, yo qué sé, pues te puedes montar un karaoke si quieres. Sí, no, había de todo. Claro, Había Starlink, la gente intentando reventarla. Sí, sí, me o acuerdo puedes montar un bootcamp de soldadura, también. Sí, ¿vale? Entonces, entre medias, que tú quieres montar unas charlas, vale, pues tú las arreglas con el señor, la señora que lo monta. sí. Entonces, ya ahí ya tú te las apañas y normalmente, pues tú te tienes que comprar tu entrada normal. Total, sí, 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 sí. Entonces, tú eres un asistente sin más, sin menos, pero es así. Ser speaker de la DEFCON es lo otro. Tú mandas Total. un paper a la DEFCON, Y te aceptan. hablas con la DEFCON y dices, vale, pues toma tu Más complicado. acreditación de speaker y tu hotel y tus historias y eso. Y ya está. ¿Os dan el Flamingo? ¿Cuál os dan? ¿Qué hotel os dan? Es que depende del año porque, por ejemplo, el último nos dieron el Conrad. No, no sé cuál es. Es como el Hilton. Ah, Es lo bueno. las torres esas que están al lado es Conrad, Hilton y no sé qué igual más. Mm. Es súper frigorífico, todo Ya, muy americano todo, sí, lo grande. todo muy grandilocuente y además te llevan, porque ahora lo hacen en Las Vegas Convention Center. El, En el, los hoteles. sí, el César, ¿no? El César Palace, ¿no? ¿O lo Es cambian? eso ya lo cambiaron hace 2 años. Porque les Ah, yo soy una- el último, yo soy el sí, último que fue al César. fuiste, sí, no sé si al último de Al los César últimos. Palace, Claro, octubre. estaba el Caesar Palace, el Flamingo, Ah, tal, pero qué llegó un momento, pena, qué pena. dijeron, se la liaron los hoteles, dijeron que ya no querían más organizar ellos nada más, y ahora tampoco está mucho más lejos, está pues un poco más allá. Jolín, qué pena, esa zona estaba muy bien. Claro, lo que pasa es que ahora bueno, lo tienes todo junto. Mm, No tienes que salir a la calle.
Vale, vale. Yo creo que también han ganado ellos en cohesión, digamos. Mm. Es como la blaja que se hace en un solo hotel. Entonces tú vas allí y ahí estás allí y ya está, ¿sabes? Jo, me estoy acordando que te escribí hace 2 años, cuando hubo el aviso de bomba, te escribí por Telegram. Ah, es O por WhatsApp, o no, sí. por Twitter te escribí, por X. O por Telegram te escribí en plan, oye, ¿estáis todo bien? Porque había gente que conocía que estaba allí. Y un aviso de bomba y te escribí, me acabo de acordar. Pues estaba allí, claro. Claro, pues Sí, te sí. vi y dije, voy a preguntarle. Sí, No te sí. conocía de nada, ni nunca habíamos hablado. Y te escribí, en plan, voy a jugármela, voy a hablar. A ver si David me contesta. Y porque había gente ahí que conocía. Pues mira, de hecho, ahí en ese momento yo estaba en el hotel y no sé si era Jarras, ¿no? No, que fuera, ya no me acuerdo, pero de estos que estaban antes de ir a Las Vegas Convention Center, en los hoteles pues te ponen el Jarras o en el... eh, sí, en el César también. César Para, sí. Y, y estaba yo en la habitación y veo pues policía ahí abajo y una evacuación y Sí, tal. claro, yo lo vi y me asusté. Dije, joder, a ver si va a pasar algo. Y digo, sí, estoy viendo gente, pero bueno, ya enseguida se fueron y no. Mm. Creo que alguien troleando, básicamente. Sí, jo, mira, es que voy a volver atrás con el tema de FM que has usado. Me has comentado que es una forma de tratarte este antidrones. Hace unos años estuve obsesionado porque una persona encontró una vulnerabilidad en los Mac Intel que haciendo overflow al microprocesador podías emitir por AM. Ah, bueno, sí. Intenté hacer una comunicación de filtración de datos y me obsesioné con eso. Y dije, macho, es que eso está genial, es el tipo de comunicación que no se usa y puedes usarlo tú para otras Esa es la cosas. segunda DEFCON a la que fui. ¿En serio? O sea, con el dron. Y además llevé el Atropos por Jo, desquitarme, ¿no? Y sí. esa de hecho, es la primera DEFCON que la presenté conjuntamente con mi compi Gabriela. Mm. En esa en concreto tuvo que ser por remoto, tuve que poner su pantalla y tal. Luego ya el año pasado sí que fuimos los dos, ¿no? Presenciales. Allí lo que presentamos es que usando toggling del reloj interno Eso del es, chip, eso es, del mando, se podía generar radiofrecuencia. eso es brutal. Eso me parece mágico. Claro, pero ahí lo novedoso y es decir, el valor que le pones para una charla de DEFCON es que lo haces con un hardware especial, que le das 3 vueltas de tuerca más, ya sea en costes, ya sea en contexto, ya sea. Entonces tú tienes que juntar todo ese contexto. No usaba una Raspberry ni un hardware caro, Mm. ¿no? Estaba usando una placa que es el Bocore, que vale, no llega ni a $20. Entonces, hacer un Tempest, digamos, la técnica de hacer toggling con el reloj, con un hardware barato. Hacerla en el contexto de un conflicto con drones. Total. Entonces, de ahí dices, vale, le damos 3 vueltas de tuerca más al concepto de lo que hemos comentado, de usar la AM o usar la FM para evadir sistemas Eso es. antidrón. Sí. Entonces, le das mucha más flexibilidad porque tú ya emites en toda la banda de frecuencias que eres capaz de Sí, vibrar, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces tú le das le das más flexibilidad, haces la técnica de espectro ensanchado, ¿no? Que se llama. Mm. Tú amplías el espectro disponible hasta ocuparlo saltando de una banda a otra. Sí, yo lo vi y me pareció brutal, ese tipo de cosas. Y bueno, pues yo estuve obsesionado mucho tiempo con ese tema de usar AM o FM para mandar datos. Y me costó mucho, hice cosas pero muy pequeñitas Lo primero fue con el Mac, porque no tenía, Ujú. con este Mac creo que fue, no tenía más conocimientos y Sí. sé que funcionaba. Con el Git que me bajé, GitHub, funcionaba y lo probé con eso y mandarme datos y tal. Bueno, pues Pero estate atento a los bootcamp de la RUTE del año que viene. sí, sí, estaré atento, estaré atento. Y luego quiero comentar, solamente para finalizar, me gustaría mucho hablar de tema de trenes, por favor, un ratito, muy corto. Hablemos de trenes. A ver, ¿por dónde empezamos? Te voy a preguntar si actualmente, es una cosa que a lo mejor pues tiene un sí o un no, dudo que tenga un sí o un no, pero quiero saber tu respuesta ampliada, ¿vale? Eh, ¿Actualmente tenemos sistemas balizas o sistemas de red vulnerables en España? La pregunta no es un sí o un no. La respuesta no es un sí o un no, pero podría serlo, ¿no? Pero no te lo quiero dar así. Te prefiero hacerte la respuesta larga. Tenemos sistemas robustos en safety. ¿Mm? Vale. Safety es, digamos, las máquinas protegiendo a las personas.
Mm. ¿vale? Tenemos sistemas que protegen a las personas y muy bien, de hecho, muy probados y son súper robustos, muy bien construidos y muy robustos. Y eso es así y es impepinable. ¿Qué pasa? Que adolecen de security, que es personas, o sea, personas atacando a las máquinas, o Claro. personas que quieren hacer mal a las máquinas, a los sistemas, Mm. que es como nosotros entendemos la security, la ciberseguridad. Sí, sí. ¿No? Entonces, como en español seguridad se pronuncia igual, sea seguridad de un lado que de otro, Sí, conviene matizar porque en inglés tienen esa diferencia. Entonces, en el lado de la seguridad para las personas, sí son seguros. vale. En el lado de la ciberseguridad para protegerse de las personas, es lo que nosotros estamos planteando y estamos poniendo encima de la mesa. ¿Por qué? Porque nadie lo ha hecho hasta ahora. No, no. De hecho, ahora está más tema polémico el tema de trenes porque se están quemando con el calor, Claro, pero pero eso no es nada de ciberseguridad, me refiero. claro, entonces dices, son sistemas que, de hecho, por ejemplo, entramos en el ASFA, por ejemplo, que es el primero que investigamos, Mm. mi compañero y yo, con Gaps, y dices, este sistema es arte, está muy bien hecho, está muy bien construido y se diseñó en los años, a finales de los 60. Mm. Es decir, que no teníamos eh, aparatos que te compras en AliExpress por 80 pavos, Ya ves. un analizador de redes vectoriales que no se te vaya en deriva, no se te descalibre a los 30 minutos, Mm. ¿vale? Que eso cuando trabajaba en empresa hardware, eh, ellos, el equivalente a ese aparato es un aparato así de grande que yo me acuerdo de mi jefe por entonces, y que tenía una caja de madera de roble con las ondas para calibrarlo y eso duraba media hora o una hora, no sé. Me decía, no, Jole. esto se descalibra enseguida. Sí, sí. Compras ahora un aparato de esos en AliExpress, 70 pavos. Ya ves. Y para la aplicación que tú tienes que hacer, que es el tema de, pues bueno, hay una serie de dispositivos que hay en la vía Mm. que transmiten, o digamos que el tren interpreta como Sí, un dato que es pues rojo, amarillo, ¿no? De las señales que tienen en la vía y que es un sistema de seguridad para que obligar al maquinista a cumplir vale, lo que ha visto. vale, vale, Entonces es un sistema de seguridad que, quiere decir, puede existir, puede estar implantado en la vía o no. vale, vale. Bueno, obviamente, cada vez o sea, de hecho, es un sistema que puede estar intermitentemente implantado. No necesitas una continuidad de toda la vía que esté implantado al 100%. Puede haber niveles o grados de implantación en una misma vía, ¿no? Mm. Entonces tú puedes proteger más cosas o menos cosas. Entonces puedes poner más balizas que protejan más señales o menos, Mm. ¿no? Entonces, las señales me refiero a a lo que tú no entiendes por semáforos, Sí, ¿no? los semáforos de... Porque como en trenes, pues la gente es muy purista, pues no se llaman semáforos, se llaman señales, ¿no? Pues bueno, son señales luminosas o mecánicas, que te dan paso o no te dan paso, o te obligan a disminuir la velocidad ante una precaución. Entonces, ese tipo de señales, dices, tú depositas tu confianza en que esas señales sean correctas, son correctas y veraces, claro, porque precisamente están para proteger un despiste del maquinista. eso es. O que, ay, que me he olvidado. No, no, no. El sistema es consciente de lo que ve en la vía. Claro, el ASFA lo que tiene es pues una serie de aspectos. De hecho, dentro de los sistemas legados o antiguos, entre comillas, Mm. es de los más sofisticados. Porque de los primeros lo inventaron los ingleses, que es, pues sí o no. O sea, pasa o para. El ASFA español puede llegar hasta 8 aspectos o símbolos, que lo llaman. Mm. 8 señales, Sí, o distintas. tipos de datos, ¿no? Entonces, claro, ahí planteamos nosotros la posibilidad de que eso va pues, como una cocina de inducción. Es decir, no estás hablando de radiofrecuencia, porque a priori, investigando sobre este tema, pues hablando con gente, decías, oye, pues si le hacemos Es decir, si a estos sistemas le mandaras una señal muy fuerte de radio, los podría. Pues no tiene por qué, realmente. O sea, no trabajan por radiofrecuencia, sino. No es más. O sea, comparándolo con algo que tú tienes en tu casa, es más una vitrocerámica de inducción que una radio FM. Vale. Mm. Entonces, por eso es súper robusto. Es decir, claro, entonces la protección que tiene ese sistema de ciberseguridad, entre comillas, es que tú no sabes exactamente las características físicas
de ese Sí, dispositivo. sí, 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 eso Pero es. en realidad es un rollo, un hilo enrollado en un carrete. Sí, en su existencia, bueno, de una forma. Una bobina. Sí. Es una bobina que va montada en un soporte. Mm. Entonces, según las vueltas de esa bobina, la forma y todo eso, pues a través de inducción, pues le hace resonar a una determinada frecuencia, que es la que detecta el tren con sus aparatos que van embarcados. Eso es una forma de obtener un dato. De hecho, tienes 8 datos Mm. posibles. Dudo que se usen todos. ¿Se usan todos los datos? No creo. No, No, no se usan. De hecho, ahí hay varios niveles. Me imagino que hay cosas ahí raras que se pueden Claro, descargar, ¿no? sí, pero bueno, o sea, te lo dicen, es información pública. Por eso, es decir, nosotros no estamos haciendo nada raro, ni oscuro, ni nada. Hemos cogido información pública, Mm, de dominio público, y la hemos estudiado. totalmente. Sí, ni más ni menos. Entonces, claro, dices, hay gente que dice, bueno, pero lo habéis probado en un tren, a ver, enséñame el tren ahí hackeándolo. Digo, pónmelo. Quiero decir, cuando yo entiendo a la gente que reclama pruebas. Pruebas. Y Ya. yo las reclamo. Dice, yo soy estricto con el trabajo. Si yo quiero ser estricto con el trabajo de los demás, lo tengo que ser con el mío. Mm, Entonces, nosotros llegamos hasta donde legalmente podemos llegar y eso lo quiero recalcar. Es decir, nosotros no estamos para hacer el mal. Nosotros somos los buenos. Quiero decir, los buenos, o sea, quiero decir, los malos no te dan una charla en la ruta explicándote qué maldad van a hacer. La hacen. total. Y ¿Vale? sí. Entonces, lo que queremos decir es que nosotros somos los que queremos que eso No suceda. no suceda. Es decir, nosotros queremos parar a los malos. Total. ¿Cómo? Explicando a la gente cómo pueden obrar los malos. Claro. Sí, sí. Es la mejor forma de hacerlo. Quiero decir, callándonos y quedándonos de brazos cruzados esperando que cante Lucano, ¿no? Que se llama, Mm, pues no hacemos nada. total. Entonces, nosotros lo que queremos es colaborar siempre. Pero siempre desde la perspectiva de conocimiento y decimos, nosotros sabemos esto y lo compartimos y lo ponemos a disposición. Y aquí está, aquí está. Y entonces dices, vale, ¿tú quieres ver esto en acción? Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros sabemos cuál es nuestro trabajo. Mm, Ni más, pero sobre todo ni menos. total. Claro, lo que pasa es que dices, vale, pero ¿qué hace un hacker? ¿Qué va a hacer un hacker? Que no tiene acceso a eso. Porque eso también es hacking. Sí, sí, sí. Entonces, tú lo que tienes que hacer es crearte tú el entorno. Por eso en nuestra primera charla del ASFA, quiero decir, nosotros vamos paso a paso también avisando. Es decir, nosotros no soltamos todo de golpe. De hecho, yo también quiero decir una cosa. Cuando nosotros damos una charla en la RUTE, por ejemplo, que siempre la damos primero en la RUTE, Mm, digo, cuando hablan de patriotismo y todo esto, dice, nosotros siempre damos primero en España, lo que sea, mm. en la RUTE, que es donde nos escuchan y donde... Siempre han estado las manos abiertas, ¿no? Claro, entonces siempre están con esa predisposición y tú no vas a la ruta así a humo de paja y decir, bueno, venga, que me han cogido la charla y aquí hablamos de todo y sin ningún tipo de responsabilidad. No, no, perdona. Antes de dar la charla es el escalafón final de un trabajo enorme Claro. que se hace junto con la RUTED y la RUTED hace su propio trabajo de decir, mira, somos responsables, sabemos quién tiene que enterarse de esto. Y lo hacemos mucho antes de que se dé esa charla y esa charla ha sido el resultado de ese trabajo. Me parece bien. Fantástico. Entonces, cuando alguien dice, no, hombre, es que o sea, la divulgación responsable, ir a la RUTE implica necesariamente hacer divulgación responsable, Total. impepinablemente. Entonces, eso quiero recalcarlo en este Me sentido. parece correcto, me parece correcto. Pues David, siempre, parece que digo siempre lo mismo en todos los podcasts, pero es que tienes tantas cosas de que hablar, pero el tiempo no quiero entreteneros mucho tiempo y sé que tienes que viajar en un momento. Muchísimas gracias por venir. Vamos a hacer una segunda parte. Yo creo que con todos voy a hacer segunda parte porque tenemos que hablar más de cosas de trenes. A lo mejor traemos a un invitado que para que podáis discutir si queréis. Pero me parece guay, no lo sabía, todo el tema de la divulgación previa que hacéis me parece totalmente correcto y que es lo que se tiene que hacer. Y de ¿Sabes? hecho son muy buenos haciendo eso porque conocen a la gente, siempre saben a quién llamar Hombre, claro, y tienen contacto, sí, sí. uno dice, "Ah, yo te pongo en contacto", digo, No te preocupes. no te preocupes porque
la Routed ya hace ese trabajo, digamos, incluso sin... En su equipo, porque lo Claro. hace, y que su contacto. sí, Y sí. eso es una labor que hay que reivindicar también. Perfecto. Pues muchísimas gracias, como he Ah, dicho, y nos veremos a lo mejor en alguna DEFCON, espero. Ojalá si yo creo que coincidimos, sí, yo quiero ir otra vez, que me ha gustado mucho, me gustó mucho estar allí, todo el ambiente americano que hay por ahí de ciber y tal, y de frikis, me gustó mucho. Y nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros y suscribiros, no os olvidéis, y nos vemos en el próximo capítulo. Pues nada. Gracias.